en adelante. Me salgo de la pantalla entonces. Ahí está grabando. Perfecto. Súper, excelente. Entonces, y ahí se conectó también Marcelo Covarrubia. Así que ahí estamos ya todos, o la mayoría conectados. Así que, Andrés, te dejo el micrófono y la pantalla si quieres compartir alguna presentación. Por supuesto. Muchas gracias, muy buenas tardes y muchas gracias por esta invitación. Y yo preparé una presentación que tiene fundamentalmente tres fases. Una es la motivación de por qué tenemos que hacer I+D en Chile y cómo estamos respecto al Producto Interno Bruto. Lo segundo, en relación a lo que es la ley propiamente tal, qué características tiene desde el punto de vista técnico, qué significa investigación y desarrollo en torno a lo que la ley propone. Cómo se lleva a cabo desde el mundo financiero, o sea, la parte más económica, en qué consiste, cómo se ha usado la ley en estos últimos años y finalmente la propuesta de cómo nosotros trabajamos con las empresas. Voy a hacer una presentación, voy a compartir pantalla y ustedes me comentan si efectivamente se está viendo o no. Se ve, se ve a todo color. Ahí Vale, sí. ahí cargo, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, de Brinca ya habíamos hablado, para los que no nos conocen, Brinca es una consultora en transformación digital e innovación. Nosotros tenemos 4 grandes áreas de negocio y hay una quinta que están haciendo, donde por una parte hacemos investigación respecto a innovación y hemos creado lo que se llama el ranking de culturas creativas corporativas, donde medimos a las empresas a nivel de cultura, cómo está su madurez para enfrentar los procesos y la instalación de capacidades de innovación. Hemos sumado hace un año atrás un diagnóstico de transformación digital, que lo llamamos ADN digital y que tiene la misma lógica, madurez digital de las organizaciones, y otros estudios que asociados al mundo de la innovación que estamos haciendo permanentemente en el sector público muchas veces. Tenemos el área de consultoría que ayuda a instalar capacidades, lo comentábamos en la anterior oportunidad que ustedes me invitaron, que si alguno de ustedes participó, comenté yo que nosotros, parte de nuestro trabajo importante con las empresas es cómo instalamos capacidades y generamos prácticas y sistemas y procesos dentro de la organización para instalar el cambio cultural dentro de la organización. Y estamos hoy día también creando una plataforma de innovación abierta para apoyar a las empresas cuando tienen desafíos que van más allá de sus fronteras propiamente tal de la organización. Tenemos un software que hemos creado especialmente desde el año 2015 y que ayuda a gestionar las ideas, particularmente todo lo que implica los repositorios de las campañas de ideas y todo lo que es gestión de portafolio y proyectos de innovación. Y el área de financiamiento, de la cual yo soy el director de investigación y desarrollo en Brinca, y lo que hacemos fundamentalmente es apoyar a las empresas a levantar fondos, ya sea fundamentalmente y con foco en incentivos tributarios, y dado que los subsidios de Corfo en general han ido tendiendo a la baja, y lo único que se ha mantenido más o menos estable es precisamente la ley de incentivos tributarios, que hasta ahora sigue siendo ley y es un derecho que tiene cualquier empresa que tributa en primera categoría. Eso rápidamente en Brinca. Y el área que están haciendo es Upskill, es una OTEC que estamos creando, en realidad ya partió ya, y que en fondo lo que hacemos es generar capacitaciones en innovación, transformación digital y metodologías ágiles para apoyar a las empresas y sobre todo a los segmentos que tienen menos acceso a la formación. Normalmente estamos hablando de operarios, gente del área de mantención, etcétera, que son normalmente personas que tienen menos posibilidades de acceder a este tipo de capacitaciones. La ley de I+D es una tremenda oportunidad para innovar. En general siempre se habla de que los proyectos de innovación vienen a rentar, por decirlo de alguna manera, cuando ya el proyecto se creó, el producto se colocó en el mercado y lo estamos vendiendo, ¿no? Cuando funciona. Pero la ley nos ofrece una oportunidad gigantesca porque nos ofrece de alguna manera paliar esos gastos de investigación y desarrollo que estamos ejecutando mientras aún el proyecto está en proceso de ejecución, aún no ha salido al mercado, aún estamos buscando ese resultado, ¿no? Y eso ya es un incentivo tremendo, porque en el fondo finalmente no tenemos que esperar a que eventualmente el producto se venda para poder recuperar todo lo que invertimos, que probablemente puede ser mucho más de lo que pensamos. La innovación tiene esa característica particular. No siempre resulta, pero cuando resulta puede multiplicarse varias veces su valor. Pero la ley nos ofrece ir ya recuperando algunos gastos durante el proceso, lo cual es un beneficio tremendo porque de alguna manera nos permite precisamente bajar ese nivel
incertidumbre económica que genera cualquier proyecto de investigación y desarrollo, y particularmente de innovación. En Chile estamos al debe en esto, ustedes probablemente ya lo saben, hay numerosos estudios que muestran cuán bajo estamos en I+D en Chile, y lo más insólito es que la ley se creó el año 2008, y en el 2008 más o menos estábamos en un 0,4% del Producto Interno Bruto de inversión en investigación y desarrollo. El punto es que a pesar de eso, y la ley que en un principio tenía una lógica distinta, entre el año 2008 y el 2012 operaba completamente distinto a lo que es hoy día. En esa época se requería un centro tecnológico certificado por Corfo, llámese universidad o alguno especializado, para poder apoyarse en hacer actividades de investigación y desarrollo. Las empresas no podían hacerlo, no podían tener ningún beneficio directo si lo hacían ellas mismas. A partir del 2008 la ley cambió, y eso permitió hoy día que con las capacidades internas, con los equipos internos, técnicos internos, podamos recuperar gastos de investigación y desarrollo. Por lo tanto, hubo un cambio importante que buscaba acelerar el proceso. Y lo otro importante de esto es que, bueno, en el promedio de los países de la OCDE, el 65% del total de la investigación y desarrollo que se hace lo financian los privados. En Chile solo el 40%. El resto lo financia el Estado. El 2016 estamos más o menos igual. No ha cambiado mucho en estos 8 o 9 años. Hoy día estamos en el 2021 y probablemente tampoco haya cambiado mucho más desde el 2016. Seguimos al debe en esto, seguimos al final de la tabla, y más o menos mantenemos la misma relación en torno a que el mundo privado aporta un 40% y el mundo público aporta un 60%. Pero la ley ofrece una tremenda oportunidad, y es algo que finalmente las empresas, bueno, más del 40-50% de las empresas declara no conocer lo que es la ley de incentivos tributarios. Llámese una ley que existe desde el año 2012 del 2008 y se modificó el año 2012, o sea, no es nueva, no es algo que se haya creado el año pasado. Ya tiene 13 años y todavía más del 50% de las empresas declara no conocer en qué consiste la ley de incentivos tributarios. Y probablemente tiene mucho que ver con la forma en cómo, comillas, se vende, por decirlo de alguna manera, ¿no? No sé, las empresas no identifican adecuadamente si esto corresponde al área técnica, y el área técnica no entiende mucho del tema tributario, y finalmente por ahí es donde hemos podido descubrir que aún falta mucho conocimiento. ¿En qué consiste fundamentalmente? Bueno, aquí está la relación histórica. Como ustedes ven, no hemos logrado superar la barrera del 0,4% del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo, así que tenemos mucho por hacer todavía. ¿En qué consiste fundamentalmente? Bueno, ¿cómo nace esto? Nace a partir de los mismos dolores que las empresas tienen, ¿no? Y a partir de esos propios desafíos de desarrollar producto, de mejorar procesos. Y eso lleva entonces muchas veces a procesos de ideación, ya sea en forma sistemática o fortuita o oportuna, digamos, dependiendo de la situación y de cuán madura esté la innovación instalada en la organización y si existen procesos o no. Pero finalmente salen ideas. Y lo que hay que distinguir aquí es que las ideas que van por la vía de la mejora continua no son susceptibles de recibir ningún tipo de beneficio en Corfo, ni de subsidio, ni de investigación y desarrollo, porque en el fondo finalmente está referido a mejoras que no son sustanciales, mejoras menores, que pueden ser incluso adquisición de tecnologías que ya existen, y por lo tanto ese tipo de actividades no están consideradas como parte de la investigación y desarrollo. La definición que utiliza Corfo, o mejor dicho, la ley, más que Corfo, la ley, Corfo es el fiscalizador técnico, ¿no? Es el mismo que tiene el manual de Frascati, que es aceptado por la OCDE y que es reconocido mundialmente. ¿Y en qué consiste fundamentalmente un proyecto de investigación y desarrollo, de innovación? Son proyectos que implican desafíos tecnológicos, es decir, hay un alto componente de incertidumbre sobre sus resultados, hay una dificultad técnica que hay que superar metodológicamente, y por lo tanto hay que hacer pruebas, testeos, y que normalmente no son triviales, requieren una exigencia metodológica no menor, inclusive para gente experta, ¿no? Porque lo que se está buscando es generar conocimiento nuevo. Esa es la clave un poco de cualquier análisis que uno hace respecto a estos tipos de proyectos. ¿Estamos generando conocimiento nuevo o estamos modificando algo que ya existe? O mejorando algo que ya existe. Y ahí la diferenciación es importante. Desde esa perspectiva, entonces, se me perdió aquí, un proyecto de investigación y desarrollo experimental, se habla de desarrollo experimental,
comprende un trabajo entonces creativo y sistemático. En el fondo necesito hacer cosas nuevas, idear cosas de alguna manera distinta y sistematizarlo a través de un proceso metodológico. ¿Qué es lo que busco? Mejorar o aumentar el nivel de conocimiento respecto a una situación en particular, un desafío, una tecnología, y ocupar eso. O sea, no solamente me basta con generar nuevo conocimiento, porque eso sería investigación básica, que es la clase en las universidades, sino que me interesa aplicar ese conocimiento nuevo a través de nuevas aplicaciones, ya sean materiales, productos, insumos o cosas que me puedan mejorar fundamentalmente la competitividad de mi empresa. ¿Ok? Entonces, es una mejora sustancial, no es una mejora continua, es algo importante, objetivamente, que uno puede demostrar que efectivamente lo que se está haciendo es algo nuevo. Y la verdad es que oportunidades en esto hoy día cada vez son más. Digamos, la evolución de la tecnología nos permite precisamente aprovechar esa evolución para generar conocimiento nuevo. Entonces es muy importante esto porque esto define lo que es un proyecto de investigación y desarrollo, ¿no? Entonces aparece la investigación y desarrollo cuando un problema no es trivial, no está clara su solución, no es evidente. Aunque una persona experta pueda tener alguna idea de cómo podría ser la solución, para lograr llegar a esa solución necesita aplicar un trabajo metodológico, ¿no? Y eso es fundamental. Entonces la transferencia tecnológica no es innovación, las actividades rutinarias tampoco lo son, ¿no? Entonces es importante, y las mejoras menores tampoco. Entonces es importante esa diferencia porque es ahí donde tenemos que ver precisamente cuando estamos frente a un proyecto de investigación y desarrollo versus cuando estamos respecto a un proyecto más de mejora continua. Preguntas clásicas que uno tendría que hacerse. Bueno, ¿qué dificultades técnicas tengo que superar? ¿Por qué esto es una dificultad? ¿Por qué lo anterior no puede ser solucionado utilizando las tecnologías que ya existen? ¿No? ¿O qué hace distinta esta solución respecto a lo que ya existe en Chile o incluso en el mundo? Si hay patentes sobre esa tecnología, si hay marcas o empresas asociadas a ese desarrollo tecnológico. Son típicas preguntas que hay que responderse a la hora de decir, bueno, cuando estoy evaluando esta nueva solución que estoy viendo, si efectivamente tengo que hacer entonces un proceso de investigación. Necesito actualizar mi conocimiento, hacer lo que se llama el estado del arte, y por lo tanto, desde esa perspectiva, mirar si efectivamente existe alguna solución en el mundo que pudiera servir para lo que yo creo que necesito obtener como un producto o como un proceso, ¿ok? O como un servicio también. Entonces, esto es clave porque esto nos va diferenciando desde el punto de vista técnico. Entonces, ¿qué cosas hay que considerar? Una hipótesis, es decir, si yo hago esto, mezclo esto con esto otro, lograré tener esto. Bueno, es como la típica hipótesis que uno hace en el método científico cuando uno está en la universidad y señala y hace su tesis, digamos, ¿no? No puede confirmarse, no puede refutarse mientras yo no haga la pega de hacer la metodología o el experimento necesario. Y por lo tanto, el trabajo metodológico es clave, y aquí el aporte técnico de los que están dentro de la empresa, más eventualmente sus contratos que la empresa quiera tener con universidades o con centros tecnológicos, es clave, porque eso nos va a ayudar a construir mejor el relato a la hora de contarle a Corfo, que es el evaluador técnico, qué es lo que hace. Identificar y detallar claramente los desafíos científicos y tecnológicos, es decir, qué podría fallar, qué parte del proceso no es seguro de superar, cuál es la mayor incertidumbre del proyecto, qué es lo no evidente, y finalmente la propuesta metodológica. Estas son como las claves clásicas de un proyecto de investigación y desarrollo. Y esto es qué diseños vamos a hacer, qué técnicas, qué parámetros vamos a tener para medir si estamos avanzando o no estamos avanzando, o al menos queremos llegar a un nivel de rango de solución. Cuál es la presentación sistemática de los objetivos y resultados. Eso es en lo técnico, ¿no? Y por lo tanto, a veces hay que hacer escalas de prueba y hay que justificar también esos batch de prueba que se hacen para ver si efectivamente llegamos a una solución. Eso es lo técnico. ¿Qué es lo que funciona en la ley desde el punto de vista económico? La ley es un beneficio directo, un beneficio que se divide en dos. Uno, el 35% del valor de tu proyecto es un gasto, es una rebaja directa al impuesto de primera categoría que tú tienes que pagar. Ese es como el primer beneficio. Cuando desarrollas investigación y desarrollo, el primer beneficio, todas las empresas lo tienen, independiente del giro que haga la empresa o que tenga la empresa, todos tienen este beneficio del 35% del gasto o de crédito tributario directo a aplicar en el impuesto de primera categoría. El segundo componente, el 65% restante del proyecto,
Bueno, eso ya puede ser un poquito distinto porque hay empresas que por el giro, por ejemplo, un laboratorio farmacológico, por el giro hace investigación y desarrollo. Por lo tanto, los gastos que tiene ya van a estar incorporados en sus gastos de operación. Pero una constructora que a lo mejor tiene que hacer, no sé, un nuevo tipo de hormigón, una cosa completamente distinta y que a lo mejor va a tener que incurrir en gastos que están fuera de su giro tradicional, ellos tienen este beneficio de 65% restante del proyecto como aceptado para producir la renta, ¿no? Entonces, el 35% es para todos, el 65% solo para aquellos que pueden estar haciendo gastos que estén fuera del giro y que puedan ser objetables por el servicio de impuesto interno. Y en este cuadrito traté de explicar de la mejor manera qué pasa cuando tenemos un proyecto donde no hay ley, no ocupamos la ley, donde sí tenemos un 100% del gasto aceptado para producir la renta como parte de nuestro giro, y cuando funciona la ley en caso en que ese 65% no sea aceptado como gasto aceptado para producir la renta, ¿cuál es la situación? Entonces, cuando no hay ley, cuando no operamos sin ningún tipo de certificado, si tenemos un proyecto de 800 millones, los 800 millones van directo a la inversión de I+D y al gasto, digamos, y no recuperamos nada. La ley lo que te permite es de bajar impuestos. Luego, si ocupamos la ley y además tenemos este gasto aceptado del 65% porque nuestro giro lo permite, bueno, yo paso los 800 millones directamente al gasto de operación y lo que voy a hacer es rebajar la utilidad antes de impuestos, por lo tanto bajo la tasa y por lo tanto aplico un beneficio, ¿no? Pero no estoy usando la ley todavía, solo sé que dado que tengo esos gastos del giro, porque mi giro me lo permite, puedo incorporar esos gastos. Pero cuando ocupo la ley, tengo además de ese gasto aceptado, digamos, tengo aquí en este caso un proyecto de 800 millones, el 65% son 520 millones, yo lo paso como gasto aceptado para producir la renta, y además aplico el 35% restante de los 800 millones sobre el crédito tributario de la ley 20.241. Luego, ¿cuál es la situación? Cuando no aplico ley, me puedo estar teniendo un impuesto a pagar de 450 millones, y cuando aplico ley, puedo llegar a pagar 70 millones. Así de grande y es importante lo que está ocurriendo con este tipo de beneficios. ¿Ah? Y la verdad es que es una lástima que esté subutilizado, porque la verdad es que las empresas lo usan poco. Entonces, de esta manera funciona, ¿no? ¿Qué gastos se pueden incluir? Esto es re interesante porque puedo incluir a la gente que está trabajando conmigo actualmente en la empresa, todo mi personal técnico, todo mi personal profesional asociado al proyecto, los directores de proyectos, jefes de proyectos, el personal administrativo que tiene que dedicarle una cantidad de horas a toda la parte de gestión contable y financiera. Profesionales valorizados o nuevos, digamos. Puede ser gente que ya está trabajando en la empresa o necesito contratar gente especialmente para el proyecto. Eso en recursos humanos. En operación, bueno, todo lo que es subcontratos, contratos con universidades, con centros tecnológicos, los honorarios nuestros como consultores que apoyamos en el proceso de formulación y postulación, arriendos, materiales e insumos, gastos de propiedad intelectual, gastos básicos, pasajes, viajes, etcétera. Y finalmente, inversiones, tanto en equipamiento como en infraestructura, y en este caso lo que uno va rebajando es la cuota de depreciación mientras utilice ese bien para la gestión del proyecto. Esos son los gastos imputables a la ley. Entonces, el modelo de operación es muy simple, en el sentido en que la ley ofrece un par de alternativas. O voy, presento el proyecto completo, entonces llamo a los amigos de Brinca, le digo, ayúdenme a presentar esta cosa, y nosotros durante un par de meses trabajamos con ustedes y le ayudamos a presentar la solicitud de certificación de proyecto. Ese es el nombre oficial que tiene. Corfo es el mandatario técnico para hacer esto, y vamos y presentamos. Y ese proceso demora aproximadamente la formulación, un par de meses, y después Corfo se toma más o menos 4 o 5 meses en tomar la definición de si certifica o no certifica el proyecto o lo certifica parcialmente, ¿no? Y para eso entonces hay que presentar un formulario y una serie de documentos que son los aspectos técnicos y los aspectos presupuestarios más la canta del proyecto. Si uno no tiene muy claro el proyecto, porque en este ámbito si el proyecto está claro yo lo voy y lo postulo, pero si no está tan claro todavía tengo cosas que investigar, desarrollar, no tengo mucha certeza si efectivamente lo voy a hacer. La ley ofrece la posibilidad de acogerse, de presentar una intención de acogerse a este beneficio, que no es más que un documento de una declaración jurada, un gasto efectuado, un desembolso efectuado con una factura que demuestre ese pago y una carta donde uno dice, mira, tengo la intención de hacer este proyecto, no estoy claro si lo voy a hacer, este es mi presupuesto aproximado, tampoco es vinculante, este es mi plazo aproximado, tampoco es vinculante, solamente tengo la intención.
La ley ofrece entonces, desde ese minuto, 18 meses para hacer la postulación formal. ¿Qué gracia tiene esto? Es que si efectivamente después, a los 10 meses, me doy cuenta que en realidad quiero hacer el proyecto, me interesa, voy a desarrollarlo, lo voy a formular y lo quiero postular, entonces los gastos los voy a imputar del proyecto desde el minuto cero, desde el momento en que hice la intención. Por lo tanto, esos 10 meses que tuve, todavía ese proceso de definición, no los voy a perder, porque los voy a poder incorporar como parte de los gastos del proyecto una vez que sea certificado por Corfo y haga todo el proceso que está debajo, ¿no? Entonces, de esta manera, la ley opera en forma muy concreta, muy fácil, desde el punto de vista de cómo uno puede acogerse al beneficio, teniendo un efecto, comillas, de retroactividad desde la decisión de tomar, de hacer el proyecto. Es decir, ya, vamos a postularlo y lo vamos a efectuar. Bueno, no quiero alargarme mucho en esto porque tal vez hay preguntas, pero esta es la evolución que ha tenido la ley. Aquí se pegó un salto para arriba el último 2020, pero el año 2018-2019 venía bastante bajo. En general las postulaciones se presentan, ahora se corrieron, antes eran en octubre, ahora se corrieron para agosto. Lo que dice Corfo es que en agosto, si tú presentas en agosto, ellos te dan la certeza de que el proyecto va a ser evaluado durante este año tributario y por lo tanto la certificación la vas a tener en diciembre y vas a poder recoger todos los gastos del año tributario que vas a poder aplicar el 2021. En este caso, abril 2022. Voy a avanzar un poquito más rápido. ¿Cómo operamos nosotros? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Primero ayudamos a la empresa a identificar si efectivamente el proyecto calza o no calza. Es decir, tiene o no tiene estos componentes de incertidumbre, tiene o no estos desafíos tecnológicos. En caso que los tiene, lo primero que hacemos es, aparte de haber formalizado la relación comercial, las cartas de confidencialidad, etcétera, es hacer la solicitud de intención y sobre esa base entonces ya empezar a planificar el proceso de postulación. Si hay muchas iniciativas, entonces vemos todas las iniciativas y definimos con la empresa cuáles son aquellas que le quieren dar prioridad y los ayudamos entonces a armar este relato, completo de cuáles son las oportunidades que ofrece la ley desde el punto de vista de cómo hay que escribir el proyecto, carta Gantt, presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces un proceso donde por una parte definimos bien el trabajo a realizar, metodológicamente nos acercamos con la empresa y vamos generando lo que llamamos el kick-off del proyecto y su proceso de postulación. Y para eso tenemos una contraparte administrativa que nos ayuda con los datos de los gastos, tenemos una parte técnica que nos ayuda con toda la parte de la formulación propiamente tal, tenemos un sponsor, normalmente el gerente de I+D o de innovación, y el equipo Brinca que se pone a disposición para ir trabajando todo lo que haya que trabajar hasta presentar la formulación completa. Eso es fundamentalmente, bueno, no sé si hay dudas respecto a esto. Una cosa importante respecto a la ley, cómo funciona en términos económicos, cómo se aplica. Una cosa es que ya postulé el proyecto, me lo certificaron. Esto funciona por año tributario. Yo en enero de cada año tengo que presentar a Corfo los gastos que hice en el año tributario inmediatamente anterior. En enero del 2022 vamos a presentar los gastos de enero-diciembre 2021. Y esos gastos van a ser validados por Corfo en función del presupuesto que se presentó y que fue aprobado en su respectiva oportunidad. Y van a ser entonces los que Corfo nos va a autorizar a aplicar como parte de este 35% en abril 2022. Es la declaración de impuestos a la renta que hagamos en abril 2022. Nosotros como asesores les ayudamos a armar esa contabilización de gastos en el sistema Corfo. Es decir, ordenamos todos los gastos, los subimos a Corfo y vamos chequeando que no se nos quede ni un peso afuera de lo que estaba presupuestado para ese año. Muchas veces estas cosas van cambiando y vamos produciendo los cambios que sean necesarios. Lo importante es que el acompañamiento de Brinca no solamente parte desde el diagnóstico, sino que termina cuando hay que entregar el informe final y el informe técnico y financiero a Corfo, cuando el proyecto se acabó, se terminó. Y en el proceso hubo rendiciones de por medio. Entonces los acompañamos en toda la actividad que implica el proyecto durante ese proceso de ejecución, por decirlo de alguna manera. Sergio, no sé si hay preguntas, Sí. porque ya estamos casi en la hora. Sí, estamos pero tenemos algunos minutos todavía. Si hubiera alguna pregunta, yo creo que alcanzamos a tomarla, Andrés. Si no, obviamente después te puedo hacer llegar algunas preguntas. ¿No? Y te dejo la presentación de todas maneras. Sí, eso te voy a pedir. Y bueno, en todo caso, a lo mejor si tú puedes comentar un poco en términos, porque como tú bien decías en tu presentación, esta no es una ley nueva, digamos, pero entiendo que ha ido evolucionando. A lo mejor ha cambiado un poco la tasa de rechazo. Al principio, la tasa de rechazo
no sé si alta es un adjetivo, pero era bastante común y eso además era bien desmotivante para las empresas porque hacía que las empresas postularan una vez y después nunca más. No sé si eso ha cambiado a tu juicio. Mira, en general se mantiene, o sea, hubo un año en que bajó al 50%, había estado cerca del 60-65%, lo que Corfo rechazaba, digamos. Si uno mira la estadística, proyectos postulados, proyectos aprobados. Nosotros como asesores estamos cercanos a ver, en la postulación al 85%, en la rendición al 100%, y en la postulación sobre el monto presupuestado, porque una cosa es que tú postules y te aprueben el monto completo o te lo aprueben parcialmente o no te aprueben el proyecto. Sobre el monto nosotros estamos al 90%. Entonces tenemos tres índices que nos dan bastante buen rating, digamos. Nosotros hemos postulado más de 150 proyectos desde que existe la ley. Yo estoy en esto del año 2013 y el equipo nuestro también, digamos. Entonces conocemos bien cómo se maneja todo esto. La ley no ha sufrido grandes modificaciones desde el 2012, salvo lo último que incluí yo ahora en la presentación, que era el personal contable administrativo que se podía considerar como horas hombre que uno le tiene que dedicarle para toda la parte contable financiera. Y los honorarios nuestros como asesores para la ejecución de las tareas de postulación y posteriormente seguimiento. Eso no existía, hoy día se permite, por lo tanto se recupera parte de nuestro honorario incluso al momento de hacer la postulación. Pero la tasa ha ido aumentando en los últimos años, o sea, ¿está más receptivo Corfo a aceptar proyectos o La se tasa mantiene? está, es que es relativo, porque hay años que aprueban más y otros que aprueban menos. El año pasado estaba más o menos en 65%, no es mucho más que eso tampoco. ¿Ah? Nunca ha superado eso, ¿te fijas? Ahora, los Perfecto. proyectos son o no son. En la ley, aquí en este caso, es como súper clara. Los proyectos o cumplen con la ley o no cumplen con la ley. Y se establecen cuáles son los motivos excluyentes. Y tienen que ver con actividades rutinarias o actividades que no están asociadas a mejoras sustanciales. No hay incertidumbre detrás, no hay desafío tecnológico. O metodológicamente el proyecto fue mal explicado. Se conecta nuestra siguiente invitada, así que si hay alguna pregunta ahí, a todos les dejo el No micrófono sé si es que si alguien tiene alguna fui muy pregunta. rápido. No, sí, pero estaba bien en hora el tiempo, así es. Pero insisto, como todavía no se conecta Javiera, que es nuestra próxima invitada, No sé si hay hay que dudas de hacer. cómo se aplica económicamente en el estado financiero. Si quedó alguna duda respecto a eso. Hola, yo tengo una consulta. Cuando tú haces la postulación, tú hablaste de un mes que es agosto. Si tú no haces una postulación hasta el mes de agosto y, por ejemplo, quisiéramos hacerla en este momento, ¿cuál es la implicancia financiera o del proyecto que uno tiene que asumir? O si no tengo que esperar hasta el próximo agosto un poco para Buena, poder muy, hacerla. muy buena pregunta. Mira, lo que pasa es que en estricto rigor la ley funciona a ventanilla abierta todo el año. Tú puedes postular en cualquier minuto, en cualquier instante, porque no tienes ningún tipo de restricción respecto a eso. Lo que pasa es que hubo un momento en que todas las empresas empezaban a llegar en octubre, en noviembre a postular los proyectos y querían que se los certificaran y tuvieran los resultados antes del 31 de diciembre para poder aplicar los beneficios tributarios. Y el punto está que Corfo en un minuto se vio absolutamente sobrepasado, fue incapaz de poder evaluar todos esos proyectos y por lo tanto colocó como fecha, en el fondo declara, ¿no? Si ustedes llegan con el proyecto antes del 31 de agosto, mi compromiso es que yo lo certifico antes del 31 de diciembre, de tal manera que si tú tienes gastos que hacer, los puedas aplicar el año tributario siguiente. Es el único compromiso. Ahora, ¿qué ocurre? Si tú postulas ahora, en octubre, en noviembre, en diciembre, lo que va a pasar es que la certificación de ese proyecto va a estar lista en marzo o abril del próximo año y los gastos los vas a hacer efectivos, reales, o los vas a poder aplicar en abril 2023. Entonces, porque en el fondo ya va a haber pasado el año tributario, los vas a aplicar desde fecha cero, puede ser desde marzo de este año, del 2021, pero en estricto rigor, cuando hagas tu declaración de impuestos 2023, ahí recién vas a poder hacer efectivo el uso del beneficio tributario. Esa es la única diferencia, pero no se pierden los beneficios. Al contrario, se mantiene todo desde el momento en que la solicitud de intención está colocada o desde el momento en que postulaste el proyecto. Lo que pasa es Ok. que, claro, como Corfo se ve de repente muy sobrepasado, hace que en definitiva pone esta fecha, sugiere esta fecha, pero en estricto rigor tú lo puedes postular en cualquier minuto. Gracias. Súper, gracias, Andrés. Bueno, ahí se acaba de conectar Javiera
Aranea de Startup Chile, que era nuestro próximo invitado, así que le voy a pedir solo unos minutitos a ver si, para cerrar esta presentación. Si no hay otra pregunta, ahí creo que Vicente había levantado la mano. Sí, mira, yo primero agradecer a Andrés, siempre disponible para tratar de motivar, ¿no es cierto?, y de colaborar. Todo tiene una ayuda, ¿no? Nos ayudamos mutuamente en estos procesos, sobre todo por lo que decía él, de seguir estimulando a las empresas que se atrevan a hacer este tipo de proyectos. Y desde el principio, Sergio, vimos que a veces es un poco áspero partir solo, y por eso es que la ayuda que pueden hacer estas empresas del tipo de Brinca, ¿no es cierto? Hay otras más, ¿no es cierto? Pueden ayudar a los procesos. Y yo quiero, aparte de eso, ¿no es cierto? Seguramente más de alguno de nosotros va a querer contactar a Andrés y a través de Brinca, ¿no es cierto?, etcétera, y va a estar disponible como ahora. Yo creo que voy a hacer un comentario bien interesante sobre qué es lo que pasa cuando te aprueban proyectos. Y la verdad es que hay un tema de lucas, obviamente, de uno asume riesgo en los proyectos que uno hace. Pero es distinto cuando a los equipos de I+D, Corfo les aprueba sus proyectos. Se produce como una validación de o de parte de tus actividades dentro de la organización. Y eso es lo que nosotros llamamos el círculo virtuoso, porque el board, el directorio, reconoce, ¿no es cierto?, que hay un riesgo y ese riesgo se comparte con el financiamiento de Corfo. Y ahí están las empresas para ayudarnos, como Brinca, por ejemplo. Está Adatec, está FI Group, están otros, ¿no es cierto?, que te ayudan a que sea un poco más asertivo el proceso de postulación. Sí, muy buen punto, Vicente. Excelente, muchas gracias, don Andrés, por Encantado. nuevamente acompañarnos, y ahí vamos a estar en contacto. Obviamente, si hay cualquier otra pregunta o alguien se quiere contactar, nosotros vamos a otorgar tus datos. Encantado, yo les voy a hacer llegar la presentación para que la tengan disponible. Y nada, cuando quieran, si quieran profundizar, dudas, lo que necesiten, aquí estamos. Encantado. Súper. Muchas gracias por la invitación. Igualmente. Que estén muy bien. Buenas tardes. Gracias. Gracias, Andrés. Y presento a Javiera entonces Araneda, que ella es de Startup Chile. Ahí también prende la cámara Mariana, que sé que han tenido algunos contactos previos. Así que muchas gracias, Javiera, por tu tiempo. La idea de esta es la Comisión de Innovación de ASIQUIM, la Asociación de Industriales Químicos de Chile. Tenemos conectados unas 10 personas aproximadamente, representantes de distintas empresas socias. Después, si se da el tiempo, a lo mejor ahí podemos hacer un intercambio de presentarnos, pero en honor al tiempo, yo sé, Javier, que tú nos vienes a contar algunas cosas de Startup Chile. Solo como introducción, te cuento que hace harto tiempo que venimos conversando en esta comisión de la necesidad de tener contacto con distintas instituciones del mundo de innovación, y Startup Chile era una de ellas. La verdad es que no lo habíamos hecho nomás, pero sé que no estamos tarde, así que, Javiera, te dejo el micrófono para que tú te presentes y después podemos conversar un poquitito después de tu presentación. Perfecto, buenísimo. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y como contaban, yo soy Javiera Araneas, estoy a cargo del área de expansión de Startup Chile. Y nada, me invitaron un poquito para contarles de Startup Chile en general y específicamente cómo nosotros vinculamos a nuestro portafolio de startups con empresas que están buscando un poco abrir sus puertas de innovación. Así que si les parece, voy a compartir pantalla. Aquí. Ahí están viendo mi pantalla. Se ve. No se ve en modo presentación todavía, pero se ve. Sí, yo sé. ¿Ahí se ve en Ahí modo sí. presentación? Ahí sí, ahí está perfecto. Perfecto, buenísimo. Bueno, me gustaría antes de entrar directamente en cómo vinculamos a nuestro portafolio con empresas, contarles un poquito de qué es Startup Chile y finalmente cómo está compuesto nuestro portafolio también. Así que partir por contarles un poquito de nuestra historia. Nosotros nacemos el año 2010 dentro de la Corfo, de la Corporación de Fomento a la Producción, y nace como una especie de experimento cultural, donde año 2010 el ecosistema de emprendimiento e innovación estaba bastante incipiente en nuestro país.
país. Entonces lo que se busca hacer, principalmente a través de este programa que se pasó a llamarse Startup Chile, es generar un cambio y tener un impacto más bien cultural en el emprendedor chileno, buscando que tuviera una mentalidad quizás un poco más innovadora y un poco más global versus la mentalidad más local y más tradicional quizás de emprender, y al mismo tiempo fomentar la creación de este ecosistema de emprendimiento e innovación que como les decía, estaba tan incipiente en ese momento. Entonces, así nace Startup Chile como un programa dentro de la gerencia de emprendimiento en ese momento de la Corfo. Lo que buscábamos hacer era básicamente atraer talento. En el fondo, talento ya fuera chileno y tomarlo, o talento de cualquier otra parte del mundo, traerlo a Chile y que finalmente vinieran acá y compartieran las tecnologías que estaban desarrollando, las metodologías que conocían, compartieran también sus historias de éxito, un poco con este foco así del modelo de rol, y que finalmente fuera posible inspirar quizás al emprendedor local, al mismo tiempo que estos emprendedores eran mentores de emprendedores locales o hacían charlas o participaban de seminarios. De esa misma forma también se fomentaba la generación del ecosistema finalmente de emprendimiento e innovación en nuestro país. En el fondo Chile ya hoy día es reconocido como un hub, como un fondo, un polo de emprendimiento e innovación dentro de Latinoamérica. Ahí tenemos algunos reconocimientos que les voy a contar. Entonces, básicamente, Startup Chile ha seguido avanzando. Nosotros el año 2015 directamente nos transformamos en una aceleradora. Nosotros antes éramos un programa más bien cultural, hoy día ya somos propiamente una aceleradora que lo que busca hacer es generar un impacto económico en nuestro país. Y nuestro foco, ahora ya pensando en el 2020 en adelante, es fomentar en que Chile se convierta también en un hub de inversión. El año pasado nosotros... Sí, perdón. Interrumpo solo un segundo, que olvidé mencionarte que estamos grabando la reunión. Y así por protocolo Sí. tengo que contarte. Si tú tienes algún problema, puedo interrumpir o si no, pero además que para que tú sepas. Así que perdón, te interrumpa, pero No, está tenía que perfecto. decirte. Está perfecto, no hay ningún problema. Así que bueno, eso básicamente, y el año pasado nosotros pasamos de ser, como les contaba, nacimos como un programa dentro de la gerencia de emprendimiento, luego pasamos de ser una subgerencia dentro de la gerencia de emprendimiento y hoy día somos una gerencia independiente. En el fondo estamos al paralelo de la gerencia de emprendimiento, de la gerencia de innovación de la Corfo. Así que eso es un poquito de nosotros en términos generales. Fuimos reconocidos como, bueno, en realidad fuimos la primera aceleradora pública a nivel mundial, se han hecho algunos casos de estudio, incluyendo el MIT, Stanford, Harvard, respecto de este nuevo foco, porque hay muchas aceleradoras privadas, pero este foco de la aceleradora pública era bastante distinto, así que se han hecho varios estudios y también se ha replicado un poco el modelo en otros países. Y adicionalmente fuimos reconocidos como la aceleradora número 1 en Latinoamérica y dentro de las top 10 a nivel mundial. Así que también muy orgullosos por ese reconocimiento. Ahora me gustaría contarle un poquito del perfil de las startups con las que nosotros trabajamos y con las que eventualmente las empresas podrían vincularse. Nuestras startups en general, y el requisito base es que tengan base tecnológica. Ya esto es en sentido súper amplio, estamos hablando desde que tengan una aplicación o que sean una plataforma, y puede pasar ya eventualmente a que tengan hardware o tecnología mucho más sofisticada, pero es bastante amplio el sentido, pero sí lo que se requiere es que esté esta base tecnológica. Se requiere también que sean innovadoras, en el fondo, ya sea en el modelo de negocio, ya sea en la tecnología que están desarrollando, se requiere que tengan ahí ese factor fuerte de innovación. Se requiere también que sean escalables, muchas veces de la mano de la tecnología, es lo que finalmente las va haciendo escalables, pero que puedan replicarse de manera relativamente rápida y fácil en otros mercados. Y por último, y esto es bien importante, desde el año 2015 estamos buscando que nuestras startups busquen generar impacto en nuestro país. O sea, para nosotros, todas las startups que nosotros seleccionamos es muy importante que vean en Chile un mercado interesante, ya sea como un segundo mercado en Latinoamérica o ya sea como una puerta de entrada a Latinoamérica, y que quieran venir a hacer negocios acá, en el fondo, generar ventas, contratar equipo, etcétera. Así que eso es un poquito el perfil de las startups con las que nosotros trabajamos. Somos totalmente agnósticos en cuanto a nacionalidad. O sea, esto significa que podemos recibir startups de cualquier parte del mundo. Aquí les voy a mostrar un poquito, cerca de un 30% de las startups que han pasado por nuestro portafolio son chilenas efectivamente, pero tenemos startups de otros 85 países del mundo ahí que están dando vuelta, siendo las siguientes más representadas Estados Unidos, Argentina, India y Brasil. Así que bastante amplio, pero como les decía, sea donde sea la startup, lo importante es que vean Chile un mercado interesante y que quiera venir en el fondo a hacer negocios acá. Somos también agnósticos en cuanto a industria. Tenemos startups representadas en el portafolio de retail, salud, educación. Al final de básicamente todo hay alguna, por lo menos, startup que ya está representada en nuestro portafolio. Así que también es bastante amplio en ese sentido.
Y nosotros lo que les ofrecemos a estas startups son básicamente 3 programas con los que nosotros finalmente trabajamos con ellos. El programa Build, Ignite y el programa Growth. En el programa Build tenemos a nuestras startups en fase más inicial, que son startups que pueden estar en fase concepto con cierta validación hasta máximo con 1 año de funcionamiento. Entonces ahí ese es como el tope en términos de tiempo. Y ahí estas startups, nosotros lo que les ofrecemos, bueno, ahí voy a entrar más específicamente qué les ofrecemos, pero son fondos de hasta $19.000 a los que pueden acceder estas startups ahí en fases más iniciales y con un programa con harto foco más en academia y más en validación. Hay un segundo programa que es Ignite, que es para startups que están en etapa un poco más avanzada. El requisito aquí es que tengan al menos un prototipo funcional y máximo 3 años de funcionamiento. Entonces van a haber algunas que van a estar recién fondo terminando de desarrollar su MVP y otras que ya van a estar eventualmente escalando en ventas, pero ese es un poco el foco de este programa. Y finalmente tenemos el programa Growth, que es para startups que ya estén en etapa de escalamiento. Entonces, para startups que finalmente tienen al menos 90 millones de pesos en el último año de ventas y ahí hacia arriba. Así que en general son startups que ya han levantado alguna ronda de capital, que ya están en más de un mercado. Así que ese es un poco el foco de ese programa. Nosotros recibimos entre estos 3 programas entre 180 y 200 startups todos los años. Entonces, es bastante amplio el flujo finalmente de startups que se va generando en este proceso. Y por supuesto sigue una lógica especie de embudo. Finalmente Build es el programa más grande donde recibimos anualmente hasta cerca de 60 startups. Después viene Ignite con 30 y finalmente Growth con 15 startups por generación. Y de cada uno de estos programas recibimos 2 generaciones por año. Y por supuesto les entregamos una oferta un poco distinta y también más financiamiento público a las startups más grandes. Y finalmente también de manera transversal tenemos una iniciativa que se llama el Female Founder Factor, que es para las fundadoras, mujeres en el fondo que hemos visto, identificado que existe una brecha importante en términos de fundadoras, mujeres, sobre todo, no solo en emprendimientos, sino que específicamente en emprendimientos tecnológicos. Entonces esta iniciativa busca fomentar la participación de mujeres en tecnología con distintas iniciativas, pero basado principalmente en temas de comunidad y generar comunidad entre ellas, establecer también estos modelos de roles que quizás al principio hacíamos de manera más amplia para los emprendedores en general, ahora estos modelos de roles femeninos que finalmente emprenden también y que son casos de éxito a contar. Aquí para que conozcan un poquito de nuestro portafolio completo, desde el 2010, que fue cuando empezamos, han pasado más de 2.000 startups ya por el portafolio. Cerca de, ahí como les contaba, un poquito menos de un 30% chilenas, un poquito más del 70% son extranjeras, y esto representa más de 5.000 emprendedores que han pasado por el programa, lo que también es una fuente grande de talento, finalmente, que se conectan entre ellos de distintas formas, para hacer negocios, para después poder seguir trabajando y pasar a otra startup, porque sabemos que por supuesto no todas las startups sobreviven para siempre. Sabemos que hay una tasa que es importante de startups que pueden no seguir funcionando. Entonces ese pool de personas y de emprendedores sigue siendo una tremenda fuente, por supuesto, de talento. Así que eso es un poquito del portafolio y aquí más específicamente la metodología y finalmente lo que nosotros hacemos con ello. Les entregamos así estos 5 pilares en los que se basa la oferta de Startup Chile. El primero, en torno a recursos, les entregamos este financiamiento libre de participación, que son estos fondos públicos que van desde los 10 millones de pesos hasta los 65 millones de pesos, dependiendo de cuál de los 3 programas están. También ellos tienen un espacio gratuito de cowork, donde básicamente un espacio que tenemos ahí a la salida del Metro de Bellas Artes, que funciona como su oficina durante el tiempo que están dentro del programa. Y nada, pueden ahí usar ese espacio para trabajar. Y también tenemos algunos beneficios exclusivos para ellos de empresas que les entregan beneficios o directamente prestaciones gratuitas por el hecho de ser parte de nuestro portafolio. Eso en términos de los recursos específicos. En términos del programa de aceleración tenemos distintas iniciativas donde los conectamos con mentores, donde los conectamos con charlistas nacionales e internacionales, donde finalmente los conectamos con expertos en general y donde también buscamos entrenar algunas habilidades específicamente y ahí salen las habilidades de poder presentar su startup en corto tiempo de manera efectiva. Entonces esto que es el pitch, que nosotros le llamamos para que ellos efectivamente puedan transmitir cuál es el problema que resuelven, cómo lo resuelven y cuál es la atracción que han tenido hasta el momento.
En términos de conexiones, ahí voy a entrar un poquito más en torno a las redes, pero tenemos distintas redes con las que nosotros conectamos a nuestros emprendedores, que creemos que es uno de los fuertes de Startup Chile, esas conexiones que logramos generar. En Cuarto Pelear sería la parte del soft landing en Chile. Como les decía, varios emprendedores, más del 70% son extranjeros, entonces ahí les entregamos un apoyo. Harto con el foco ahí de lo que implica aterrizar a una persona con muchas veces su familia y su emprendimiento en otro país. Entonces va desde una visa de 1 año de trabajo, acompañamiento en general en el proceso y oportunidades desde que los acompañamos y apoyamos en el proceso con la PDI hasta también abrir cuentas bancarias, entre otros temas. Y la última patita, que sería la de comunidad, que como les decía, más de 2.000 startups, más de 5.000 emprendedores, es muy importante ahí lo que se genera entre los mismos emprendedores. Ahora, pasando un poquito antes de irme directamente a la red corporativa, estas son las distintas redes que nosotros tenemos disponibles para nuestros emprendedores y con los que buscamos activamente poder conectarlo. Primero tenemos una red de más de 200 mentores que de manera voluntaria entregan su tiempo y en el fondo su experiencia y sus contactos para poder apoyar a nuestros emprendedores, así que es una red muy fuerte que usamos muchísimo. Tenemos esta red de más de 180 partners, principalmente empresas, que ahí voy a entrar en más detalle ahora a contarles un poquito respecto de esta red específica. Tenemos otra red de partners globales que finalmente son más de 100 partners que después pueden apoyar a nuestros emprendedores a que sigan escalando otros mercados. Nosotros, yo les contaba, buscamos emprendedores que quieran hacer negocios en Chile, pero siempre queremos que sean globales. Entonces, que dejen una patita en Chile, pero que sigan escalando otros mercados, y ahí nosotros, a través de estos partners globales, buscamos apoyarlos en ese proceso. Bueno, está la red que aquí dice 4.000, está un poquito desactualizado, en realidad son 5.000 emprendedores en todo el mundo que están ahí repartidos y que pueden ser muy buenas redes por distintas razones, negocio, experiencia, etcétera. Y tenemos además una red de más de 50 inversionistas con las que también nosotros conectamos activamente a nuestros emprendedores. Entonces, específicamente y ahora contarles de la red corporativa. Como les decía, en la red corporativa lo que nosotros hacemos básicamente es buscar conectar a nuestro portafolio de startups con empresas que están buscando vincularse con estas startups. Y las razones por esta búsqueda de vinculación pueden ser diversas. En el fondo tenemos empresas que están en fases muy de iniciales o muy de descubrimiento, de empezar a abrir sus procesos de innovación en el fondo hacia afuera, y están buscando un poco conocer más del mundo startup, cómo son, cómo se mueven, qué posibilidades de vinculación existen con ellos. Entonces, tenemos empresas que están en esas etapas quizás un poco más iniciales dentro de nuestra red. Tenemos empresas que ya están más avanzadas, que ya han generado pilotos o que han contratado startups para cosas específicas. Entonces, hay empresas que ya directamente están buscando eso, generar negocio finalmente con startups, generar pilotos, o también eventualmente generar alianzas estratégicas con estas startups, ya sea para complementar una oferta de valor hacia los clientes o para explorar distintas tecnologías, que en el fondo les va a salir más rápido y finalmente más barato de lo que les saldría si es que lo hicieran internamente. Y empresas que ya pueden estar bastante avanzadas y que tengan procesos directamente de aceleración o de inversión en startups. Así que hoy día tenemos una red de más de 180 empresas que componen la red corporativa, que al igual que nuestro portafolio son multiindustria, bastante diversas las industrias en las que participan, y lo que tienen en común es eso, esas ganas de conectar con el mundo startup y con los emprendimientos y startups, independiente de quizás el nivel de desarrollo que tengan de esta área. Entonces, básicamente, ¿qué hacemos nosotros con ello? Los conectamos, nosotros disponibilizamos nuestro portafolio hacia estas empresas de distintas formas. Quizás aquí está un poco dividido las formas más proactivas desde nosotros versus las formas más que la empresa tiene que ser más proactiva y solicitar. Nosotros en términos generales vamos a entregarle acceso a nuestro portafolio, a las empresas. Entonces, desde que cada vez que van llegando estas nuevas generaciones, como les contaba, tenemos 3 programas que llegan 2 generaciones por año. Entonces, cada vez que llegan estas nuevas generaciones, compartimos el listado con la descripción de la startup y la industria para que las empresas la puedan revisar y ver si le interesa conectar con alguna. Y ahí nosotros generamos esa conexión, que es una de las partes proactivas que hacemos. Y además también les entregamos una especie de kit digital con herramientas que pueden ser de utilidad para empezar a conectarse con startups, desde cuál es nuestra oferta, algunos tips específicos de conexión, así que tenemos toda esa parte que es un poco más proactiva, y también, por supuesto, los invitamos a todos nuestros eventos, a los que nosotros finalmente buscamos conectarlos y visibilizar y finalmente entregar vitrina a nuestras startups.
startups. Y tenemos esta otra oferta que tiene ya más foco en que la empresa lo busque más activamente, que por un lado está la parte del lanzamiento de desafíos, que básicamente es una empresa que dice, a mí me interesa buscar soluciones para este dolor o este problema que yo tengo, quiero solucionarlo o evaluar la posibilidad de solucionarlo a través de una startup, o estoy buscando startups de determinado perfil porque quiero explorar esta nueva tecnología, por ejemplo. Entonces ahí nosotros tomamos este dolor o esta necesidad que nos entrega la empresa y lo compartimos con nuestro portafolio de startups para que ellos postulen finalmente para poder vincularse con ustedes desde la perspectiva y de esta necesidad o dolor específico. También tenemos un poco apoyando la parte cultural. Sabemos que la innovación dentro de las empresas y sobre todo la innovación abierta es algo que no está necesariamente tan desarrollado en nuestro país y en general en realidad en Latinoamérica. Entonces buscamos apoyar desde la perspectiva más cultural, buscando que la empresa pueda definir que quiere hacer charlas dentro para sus mismos colaboradores con foco en innovación o con foco en conocer la historia de un emprendedor o de una tecnología apoyada a una industria especial o específica. Y ahí lo que nosotros hacemos es conectarlos con emprendedores de nuestro portafolio que puedan ir y hacer esas charlas de manera de generar este contacto más desde el lado cultural. Y también tenemos instancias y eventos exclusivos para la red corporativa donde nosotros un poco buscamos dar vitrina a nuestras startups para que ustedes las conozcan, pero también generar vinculaciones entre empresas. En el fondo, igual que ustedes ven el valor en conectarse como asociación, vemos el valor en general en conectar a empresas que están buscando juntarse con startups, ya sea que están en distintas etapas, para compartir brechas, para compartir buenas prácticas y finalmente eso agrega un montón de valor y es algo que también buscamos hacer. ¿Y qué pedimos nosotros a cambio por ser parte de la red corporativa? Es una red que es absolutamente gratuita. Nosotros lo único que pedimos es tiempo y que son un máximo de 4 horas mensuales para juntarse con startups en nuestro portafolio que pidan conectar con ustedes porque los ven como un potencial cliente, los ven como un potencial aliado y finalmente quieren generar ahí esa conexión para tener reuniones que tienen foco en retroalimentación. En el fondo, tú eres mi potencial cliente, esto es lo que yo tengo desarrollado, estoy desarrollando, dame tu opinión como potencial cliente. Así que eso es un poquito lo que nosotros hacemos y cómo generamos esta vinculación. Así que eso era lo que les quería contar en este momento. Aquí voy a dejar de compartir. Ahí está. Y no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario de Startup Chile o de cómo vincularse. No. Muchas gracias, Javiera. Por mi parte, contarte que en realidad nosotros tenemos esta intención de comenzar un trabajo con ustedes. Veo que tienen un montón de posibilidades, digamos, que ofrecerle a nuestros socios. Nuestra primera aproximación a esto fue entender un poquitito aquellas empresas que normalmente pueden ser startups, ¿no es cierto?, que están ligadas a áreas distintas que el core de nuestras empresas, que son innovación en lo químico, digamos, o en los productos, sino más bien en temas logísticos, IT, safety, incluso hay varias que hemos tenido alguna idea que están por ahí y que pueden a lo mejor proporcionar un apoyo a esto de la innovación en nuestro sector. Así que esa era la idea. Veo que hay hartas posibilidades, pero voy a dejar ahí, hay varios que tienen la mano levantada y veo a Ángela que está con la mano. Así que Ángela, adelante. Hola Javiera, la verdad, gracias por la presentación. Yo la verdad que tenía hartas consultas, siempre personalmente y profesionalmente, siempre he estado interesada en saber más de startup y me llamó la atención, tengo 2 consultas. Uno es ¿por qué tanta empresa extranjera, más el 70% era empresa extranjera más que chilena? Y lo otro es, bueno, lo primero que se me viene a la mente cuando dicen startup es de estos tipos de not meet, not co, not co. Claro, y ellos, una de las etapas que mandaste tú, o sea, de los requisitos era que estuvieran relacionados con algo algo tecnológico. ¿Y ellos en qué caso, cuál es su parte tecnológica? ¿En la parte en cómo elaboraron la comida en base a planta? ¿Esa es como la parte tecnológica a la que te refieres? Claro, lo que pasa es que, bueno, partiendo quizás con esa segunda pregunta de Notco, el caso de ellos, efectivamente, el foco es este algoritmo, Giuseppe, que se llama que lo que hace es buscar reemplazar la textura y el sabor que tienen estos productos en base a productos o subproductos animales efectivamente por plantas. Entonces esa finalmente es la tecnología, esta inteligencia artificial que genera este reemplazo de un producto finalmente por otro.
Final, la tecnología es como toda la maquinaria que usaron para poder llegar a esa textura y todo lo que ya. Exactamente, la inteligencia artificial detrás de estos productos que ellos finalmente desarrollaron. Y la siguiente pregunta, ¿por qué nosotros tenemos tantas startups extranjeras? La verdad que nuestra política, bueno, partimos como este programa finalmente que tenía harto foco en atracción de talento, buscando diversificar y generar este ecosistema en Chile, pero finalmente lo que nosotros decimos es que buscamos a los mejores emprendimientos, no importan de dónde vengan. Finalmente, Ya. independiente de la nacionalidad, lo que buscamos es eso, es que sean los mejores y que sí quieran hacer negocios en Chile. Entonces, ha ido aumentando muchísimo en realidad la proporción de emprendedores chilenos respecto a emprendedores extranjeros porque se ha ido desarrollando mucho el ecosistema y porque nuestras startups están cada vez más avanzadas y finalmente eso se Ay, ve. era menor la participación chilena antes, O sea, en entonces. las primeras generaciones era muy, muy baja, era súper baja en las Chuta, primeras no. generaciones y eso ha ido aumentando, Somos poco creativos. pero cada vez más, cada vez más Qué y bueno, aumenta qué y bueno. aumenta y claro, y de hecho en las últimas generaciones que bueno, igual evidentemente se vieron un poco afectadas por la pandemia, pero hubo cerca de más de un 50% de startups chilenas, entonces ahí aumentó muchísimo el porcentaje. Y lo que decías tú, que la único como el tema es después como la retribución es uno dar 4 horas a los otros emprendedores y hacer como ir creciendo esta red, pues. Esa es como la retribución que uno da. Exactamente, en el fondo estas 4 horas que finalmente como máximo, pero que es para juntarse con ellos y darles retroalimentación, nosotros por ser multiindustria no tenemos dentro de nuestra industria, o sea, dentro de Startup Chile a expertos en esa industria, sino que más bien lo que nosotros buscamos ser expertos en poder generar esas conexiones y finalmente Ya. darles este contacto directo hacia la industria, este contacto directo hacia el potencial cliente o hacia el potencial aliado. Vicente. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Javiera. Primero agradecer la gestión de que esté Javiera con nosotros. Y tengo una consulta. ¿De qué forma pueden establecer las empresas un contacto con Startup? Perfecto. Nosotros ahí tenemos distintas formas. Ahí en general es más conexiones de este tipo en instancias así que finalmente mostramos un poco la oferta quizás que tenemos hacia las empresas y a través de esas conexiones nosotros básicamente lo que buscamos hacer es sumarlos a nuestra red corporativa que es bastante simple en el fondo a través en general tenemos una reunión inicial para hablar más específicamente porque a nosotros también nos interesa conocer a los miembros de nuestra red y ver un poco qué desafíos están y en qué etapa también de esta como de innovación están y después de eso se suman a través de un formulario online donde ponen información general, un poco más básica de la empresa, y ellos oficialmente son parte de la red corporativa y tienen este acceso al portafolio y finalmente esa es la forma en la que generamos estas conexiones. O sea, hay que escribir en algún contacto de Startup Chile Corfo. Exactamente, aquí en el fondo podemos hacer la conexión directa, no sé si a través de Mariana, pero ahí en el fondo podemos hacer una conexión directa en este caso, pero sí, en general llegamos más por este tipo de instancias de vitrina y que se comparten mails. Javiera, ¿y cuáles crees tú que serían los próximos pasos entonces para hacer un trabajo más colaborativo nosotros como asociación, digamos? Más allá de que por supuesto van a quedar tus datos para la gente de la comisión que quiera contactarte, digamos, pero algo como asociación, a lo mejor algo más masivo con los socios o alguna reunión de trabajo, ¿qué crees tú? ¿Cuál sería nuestro próximo paso? Ahí tenemos distintas opciones, por supuesto, lo primero que mencionaste, dejar absolutamente disponible mi mail para que cualquiera que esté interesado me pueda escribir y podamos coordinar una reunión, pero claro, si hay un grupito que está interesado y que tengamos una reunión más amplia, más específica, donde podamos tratar, en el fondo, esta fue una presentación más rápida, pero nosotros tenemos una de por qué trabajar con startups, o sea, si es que están interesados en efectivamente tener esa reunión un poquito más amplia y más extendida, también feliz de tener esa instancia y también quizás de compartir la oferta y una presentación cortita de Startup Chile para que también la puedan revisar con más detalle y evaluar internamente si es que es algo que puede ser de su interés. Sí, yo veo dos posibles acciones. Realmente hay como, en términos de la oferta y la demanda, digamos, yo veo oportunidades tal vez por los dos lados. Una cosa sería conocerlo, las startups que ya tienen y que probablemente tengan alguna solución que se pueda adecuar a la realidad nuestra, pero también estoy seguro que pueden haber algunos desafíos que se pueden solucionar a través del desarrollo de una startup. Entonces, veo que hay esas posibilidades y la idea es, vamos a conversar un poquitito, probablemente internamente, cómo
cómo tener o cómo identificar estos dos mundos y a ver si tenemos una nueva reunión de coordinación, Javiera, para ver el trabajo con Asiquim. Perfecto. Aquí más que disponible yo y Startup Chile en general, así que felices de poder colaborar. No sé si hay alguna otra pregunta de los integrantes de la comisión. Y si no, liberamos a Javiera y nos damos unos minutitos que quedan para cerrar. Veo que no. Muchas gracias, Javiera. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Buena semana, que estén bien. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. Entonces eso era, bueno, tuvimos intensa reunión hoy día, 2 presentaciones bien interesantes y bien nutridas de temas, así que solo quería proponerles, como ya llegamos al término casi del tiempo que teníamos, proponerles hacer como un resumen y tal vez para la próxima reunión que tenemos ya fijada, tener algunas ideas de cómo poder seguir desarrollando estos temas. Más allá de que acordarse que este próximo martes tenemos nuestro webinar con Corfo, que va a ser de hecho también probablemente un gatillante de trabajo conjunto con Corfo, que también vamos a tener que desarrollar ese programa de trabajo con ellos y que probablemente en la próxima reunión ya también podamos presentar algún avance en esa materia. No sé si alguien tiene algún otro comentario, algo más que agregar a las presentaciones o a esta propuesta que hago yo. Álvaro. Sí, por favor, entendí que van a compartir el mail de Javiera Araneda. Sí, hay un precio módico por ese contacto. Ok, pongan el número. No, sí, lo vamos a compartir con todos los integrantes, por supuesto. Felipe. Sí, la verdad es que muy contento con las 2 presentaciones, creo que van muy en la línea de lo que se busca y del nombre que le pusimos al grupo en el fondo, que va en la línea de mostrar las herramientas que existen y que son bien interesantes. La verdad es que no son muchos países los que tienen posibilidades y herramientas a disposición de financiamiento como las que nos acaban de mostrar, así que yo creo que son realmente 2 muy buenas presentaciones. Me quedo muy contento que hayamos tenido la oportunidad de verlas y cómo las hicieron, porque estaban estructuradas de una forma muy comprensible, así que a mí me gustaron mucho. Muchas gracias. Sí, pero bien buena. Álvaro, ¿se te quedó arriba la mano o tiene otra? Se me quedó arriba la mano, perdón. Ya, perfecto. Súper buenas las presentaciones, sí. Excelente, bueno, eso, pues muchas gracias. Los liberamos entonces y ahí vamos a preparar un resumen de esta reunión. En realidad las presentaciones más unas notitas chiquititas y seguimos entonces trabajando con esta comisión. Eso. Ok. Súper. Muchas Gracias. gracias. Yo también. Gracias. Gracias, Sergio. Gracias a todos. Chao. Chao, que estén bien. Gracias. Chao, Álvaro. Chao, Marcelo. Chao, Carolina. Chao, gracias. Chao. Adiós.